Hay que hablar de esto, ¿eh? Yo digo, ya tengo piel de gallina con todo el equipo de producción cuando estábamos armando el programa. Programa súper interesante. Ya voy a recibir a él que fue aclamado por el público. Sí, le gustó mucho como explicó la primera vez. Y bueno, obviamente lo tenemos acá en nuestros estudios. Estoy hablando de nuestro amigo, ¿sí? Nuestro amigo... Ahí donde lo tengo. Luis Guardia, ahí está. ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué No tal? quería ¿Cómo meter estás? la pata, viste que entre Luis y vos... Digo, ¿Qué bueno, Luis pasa? Guardia, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias Bien. por invitarme nuevamente. Parapsicólogo, Luis Guardia. La gente quedó fascinada, ¿no? Aquella primera vez que hablamos de un montón de cosas, Ujú. pero sobre todo lo que te valoró es el conocimiento. Y creo que lo que hablábamos fuera del programa, ¿no? Cuando uno tiene conocimiento, cuando uno sabe lo que dice, cuando uno tiene experiencia, ¿no? De lo que habla, se vuelve mucho más interesante. Mucho más. Así que bueno, la gente confía en vos, así que Bueno, estamos, muchas hoy estás gracias. acá nuevamente y nos metemos de lleno a esto. Tenemos las imágenes, señor director, cuando usted quiera, a pleno, porque tenemos que hablar. Primero, vamos a hablar de esto, ¿no? De las psicoimágenes, ¿sí? Vamos a entrar primero a las psicoimágenes. Sí. La gente que ya no está, ¿no? Estamos hablando de gente muerta. A ver, No específicamente. no específicamente. O sea, han habido casos Sí. de psicoimágenes Ujú. donde han aparecido rostros de personas vivas. Ajá. El tema es de que ha sucedido que esas Sí. personas que han salido en esas psicoimágenes, Ujú. luego de un lapso de 3 meses, 6 meses, han fallecido. Ah, y vamos a contarles a la gente, pero vamos a arrancar desde el inicio. Sí. ¿Qué es una psicoimagen? La psicoimagen es una experimentación, Ujú. o sea, a ver, han habido muchos fenómenos paranormales, Ujú. parapsicológicos, bueno, en fin, etcétera, que han ocurrido en forma accidental, por así Ujú. decirlo. Investigaciones, como después vamos a ver la historia de cada uno de ellos, Ujú. lo que es psicoimágenes y psicofonías. Sí. La psicoimágenes aparece en un estudio en España, Sí. ahí empiezan las experimentaciones, Ajá. donde sin querer, queriendo, como se decía, Ujú. en un estudio casero de filmaciones, notaron que hubo un error en el enchufe de los Ujú. aparatos de aquella época, Ujú. estoy hablando del principio de los años 70, Ujú. donde estaban los videocassettes. Sí. Y bueno, hubo un error entre que se dejó una cámara de Ujú. filmación de Sí. VHS en un televisor blanco y negro. Sí. Ambos aparatos quedaron encendidos. Ujú. Y luego trataron de ver accidentalmente qué es lo que habían aparecido y aparecían rostros de personas. Ujú. Algunos de ellos muy difusos, borroneados. Llamó la atención, lo volvieron a hacer con otra cinta y Ujú. volvían a aparecer otros rostros. Ujú. Entonces, bueno, consultaron en aquel momento Ujú. a ciertos parapsicólogos de España, Sí. Cianeso de Arnel, el profesor Germán de Argumosa, Ujú. Jiménez del Oso, Sí. que son doctores y licenciados en parapsicología, Sí. y con los cuales tuve Ujú. conversaciones vía carta en aquellos tiempos, Ujú. cuando vi el fenómeno, y bueno, realmente se descubrió que eran imágenes, teóricamente, de personas fallecidas. Algunas de esas imágenes Sí. se pudieron corroborar de que sí eran personas que habían fallecido, ¿no? Sí. Personas que habían dejado este mundo, Ujú. a tal punto que, bueno, se empezó a perfeccionar y, bueno, hoy en día está lleno de ese tipo de imágenes que aparecen. Se estudió desde el punto de vista parapsicológico, se analizaron Ujú. y se llegaron a la conclusión, bueno, que son rostros de personas que supuestamente, digo supuestamente porque no hay una comprobación exacta, Claro. pero sí es una comprobación de que se trata de personas fallecidas. Personas fallecidas, ¿eh? Bueno, ahí vemos algunos ejemplos de imágenes que aparecen, ¿no? Y Sí, que nos pueden aparecer. sí, Es común que te puedan aparecer estas imágenes, por ejemplo, yo ahora estoy mirando No Culpes, ¿no? A toda la gente que está mirando No Culpes. sí. Si alguien se quiere comunicar conmigo, ¿es posible que en el tele de mi casa? No, No, imposible. imposible, bien. Imposible porque tiene que haber una organización, llamémosle, una parte técnica que Sí, tiene que estar funcionando. ajá, El televisor no puede ser de colores ajá, y si es de colores quitarle todo el color.
acá voy a hacer una aclaración. Ay, Cuidado con este tipo de experimentos de Sí. sistemas, Sí. que no lo pongan en práctica. Recomiendo que no lo pongan en práctica en los hogares, en las casas, porque realmente a veces pueden aparecer cosas horripilantes, rostros, personas o de seres queridos. ¿Qué cosa, Luis? Es delicado el tema. O sea, yo creo ¿Qué es que lo que nos recomendás? A ver si me queda no claro. hacerlo. No hacerlo. No, No hacerlo. no Perfecto. ponerlo en práctica. Bien, bien, bien. O sea, por ejemplo, estoy en mi casa, vos decís que una de las maneras es quitarle el color al televisor. Obviamente le Explico, decimos a la gente que, explico, ojo con esto, le decimos. Obviamente que hay explico, no tengo problema en explicarlo cómo se No, pero realiza. le decimos, ojo, sí, con esto, que no lo hagan en su casa, que puede tener muchas consecuencias, y vamos Sí, a hablar de las consecuencias. Pero mi pregunta era, bueno, a ver, si estoy en mi casa, ¿no? Estoy con mi tele, sí, ¿no? Lo dejo en blanco y negro. sí. No puedes ver. No puedo tampoco. No. Bien. Explico por qué. A ver por qué. Porque tiene que haber una filmadora Sí. que apunte a la cámara del televisor. Ujú, Se encienden ambos aparatos ujú, sí. enfrentados uno con otro. Sí. A ver, Y perdón. no, por favor. Y de ahí en más se va a producir como un llameado, un flameado en la Sí. pantalla del televisor. Y en ese pequeño flameado que aparecen, ahí es donde aparecen las psicoimágenes. Sí. Que luego hay que buscarla, hay que tener mucha paciencia para hacer el experimento. Pero no recomiendo que lo realicen en la casa personas que no tienen conocimiento del tema. Y aparte que tiene que ver mucha influencia la luz que haya en Bien. el ambiente. O sea que no es normal que se aparezca, digamos, en la casa, cuando uno está mirando un programa de televisión. No, para No. nada, para nada. Entonces se busca esa comunicación. Es que hay que buscarla. Por Ah, ejemplo, esas imágenes que están ahí, sí, que sí, que están estamos viendo. mostrando, Sí, sí, sí. son imágenes que han sido realmente producidas bajo la experimentación propiamente Sí. dicha. No han aparecido así porque sí. Ujú. Es imposible que aparezca una psicoimagen desde un punto de vista normal o cotidiano en el funcionamiento, tanto sea el televisor solo, porque lo tenés que grabar, ¿entendés? O sea, lo tiene que captar una filmadora. Si no, no es una psicoimagen. Ajá, perfecto. Puede ser otro fenómeno Pero parapsicológico. entonces, ¿cómo? Estamos hablando, después nos vamos a meter en el tema del sonido, pero en este Sí. caso estamos hablando de la imagen. ¿Cómo hace para comunicarse alguien que quiere comunicarse con nosotros en cuanto a imagen si no es provocado por nosotros? Es que no estamos solos. Bien. Es lo que hablábamos más o menos Sí, 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 en sí, el sí. programa Sí, anterior, ¿no? sí. Bueno, Son esto, preguntas que se me vienen mientras por supuesto, estamos hablando del tema. está bien, está bien. No estamos Me lo solos y planteo. son fenómenos que han aparecido, como dije al inicio de la charla, en una forma total y absolutamente accidental, ¿no? Pueden aparecer rostros que no tienen nada y absolutamente nada que ver con nuestra vida. ¿Pero que nos quieren decir algo? Siempre se quieren comunicar de una forma u otra, ¿no? Vos dijiste al principio, y me pareció súper interesante poder rescatarlo esto, que no siempre tiene que ver con gente muerta la que aparece. Sí, son los menos casos. Son los menos casos, Sí, ¿sí? sí. Se nos puede aparecer, por ejemplo, un familiar. Es lo más común que Y suceda. si aparece un familiar que todavía está vivo en Sí. nuestra tierra, yo sospecho que lo que me quieren decir es que podría fallecer. Sería un mensaje Ajá. probable, factible, pero no cierto. O sea, lo que pasa es que justamente con el tema de la paranormalidad, Sí. lo parapsicológico, en fin, etcétera, las pruebas que se han llevado al laboratorio de experimentación, de análisis, de medición, etcétera, etcétera, ha costado muchísimo de que se vuelva a reproducir el fenómeno, ¿no? Es como que cuesta mucho que a veces, es más, los grandes laboratorios o centros de investigación de Europa y de Estados Unidos les ha costado años a veces tratar de que ese experimento se repita, ¿no? Porque es muy difícil, el tiempo Bien. en esa dimensión, que esto hay ciertas explicaciones físicas, y sobre todo de la física cuántica, Sí. se establece de que el tiempo se dobla, es decir, no existe el tiempo terrenal, es un tiempo distinto. Entonces, no cuesta mucho, muchísimo. A ver, yo te digo, Luis, mira, siento que alguien se quiere comunicar conmigo, no tengo como
esa certera absoluta, certeza absoluta, ¿no? Pero sé que alguien se quiere comunicar conmigo. Te llamo, ¿sí? Sí. ¿Vos sos de realizar estas experiencias? Hay un sistema que realizo yo en forma personal, Sí. pero tengo que estar muy seguro del tema al cual la persona se está refiriendo. Bien, y a eso te quería llevar. Dijiste seguridad, dijiste a la gente que está en casa, ojo, porque Sí. puede haber grandes consecuencias si hacen esto. ¿Cuáles son las consecuencias cuando no estás preparado? Porque entiendo que tiene que ver con la energía todo esto también, ¿sí? Totalmente. Cuando uno no está bien enérgicamente. Y acá juega un rol fundamental la sugestión y la psicología propiamente dicha. A ver, explícame un poquito mejor. Simple. Imagínate de que, un ejemplo, Sí. te pongo de Sí, ejemplo. poneme. Hace el experimento, Sí. eh, sin entrar en detalle, aparece un ser muy querido tuyo que está vivo. ¿Y cómo le decís? Wow. ¿Cómo mantenés? O sea, vas a tratar de que esa persona realmente cuidarla, o sea, te podés autosugestionar y sugestionarte, obviamente, con el tema de que, bueno, son casos que te llevan a un descontrol emocional, a un descontrol psicológico, Es a una enfermedad, a un estado de angustia, depresión, una etcétera. inestabilidad, porque me imagino el Pero momento. total. Capaz que vos querés estar con esta persona y querés resguardar ese momento. Y me imagino, es delicada la pregunta que te voy a hacer, Luis, Sí. pero bueno, también es cuando te ha pasado que muchas por ahí familias digan, quiero comunicarme con mi hijo, con mi hija que fallecidos. Sí. Ujú, Trato en lo posible de evitarlo. ujú, Sí sé a ciencia cierta de que hay algunas personas que producen un estado de mediunidad, que ujú, son mediums. ujú, No lo soy, ujú, no soy medium. ujú, Yo trabajo por sistemas de estudio y de análisis, ujú. pero sí conozco y reconozco a personas que son medium, donde también le digo al común denominador de la gente o de la audiencia, Ujú. de que hay que tener cuidado porque hay algunos que dicen ser medium y no lo son. No lo sé. Entonces generan un teatro bastante complejo Ujú. donde le afectan la psiqui de la persona, su personalidad, su psicología. Lo pueden llevar a un estado de enfermedad mental que cuesta a veces sacarlo, ¿no? Wow. No es fácil. ¿Y cómo es? ¿Te ha tocado experimentar, Luis, comunicaciones? Sí. ¿Y cómo es una comunicación con alguien que no está presente, que no está... Generalmente las comunicaciones, si no es por un medium, Sí. repito, las comunicaciones son muy cortas, son mensajes muy abreviados, que eso se establece bien en la psicofonía. Ujú. Son frases muy cortitas, no es que hablas, entras en un sistema de diálogo como el que estamos manteniendo Ujú. nosotros. Sí. Sería fantástico. Así uno puede entender mucho mejor Claro, pero ciertas cosas. claro, generalmente los mensajes que se hacen o se dicen Ujú. desde el punto de vista mediúnico o desde el punto de vista de las psicofonías o de las psicoimágenes, algunas hoy en día se están filmando y se están grabando con audio y algunas con movimiento inclusive. Son mensajes muy cortos, donde dejan, ya vas a ver cuando vengas, por ejemplo, estoy en la oscuridad, estoy bien. Ay, qué fuerte, Luis. Digo, te estoy escuchando. Ay, Son frases cortas, pero que te dejan un mensaje. Que tiene Porque que... vos imaginate, Sí, sí, sí. perdóname, Sí, no, no. disculpa, vos imaginate que, por ejemplo, en una psicofonía o en una psicoimágenes con sonido, por decir, aparece tu padre, un ejemplo, ¿no? Que está muerto. No sé si así. No, no, no. Bueno, mil disculpas, pero te puse de ejemplo. Sí, sí. Y que tu papá te diga que está en la oscuridad. ¿Qué haces? Claro, que hay desesperación. Porque ¿cómo lo manejás? O sea, o un hijo. Pero podemos hacer algo, digo, ellos se quieren comunicar por algo. En este Sí, caso, porque está en la oscuridad. Yo sí, sé que está en la oscuridad. ¿Puedo hacer sí. algo por esa alma, por ese espíritu? Digo, yo que estoy vivo en esta tierra, Y orar, rezar, Ujú, eh, depende del credo que uno tenga, ¿no? Pedir ayuda, ujú. ya sea un sacerdote, un pastor, bueno, en fin, etcétera, alguien que maneje el tema de la fe, ¿no? Yo soy un convencido de que la fe existe y que, bueno, justamente a través de ciertos
ritos o situaciones que se manejan en todas las religiones, se puede llegar a ese mundo espiritual y pedir por ese ser. Pero lo que pasa es que si vos recibís o ves un mensaje de un ser querido así, te pido disculpas de nuevo. No me pides disculpas, sí, ejemplo, esto es televisión, esto no me pides Bueno, disculpas. vos vas a hacer todo lo posible para que tu ser Claro. querido no esté más ahí. Y vas a querer después hacer de nuevo para saber si salió, si no salió. Y si- ¿Te pasó, digamos, me quedo en esto porque acá vinieron mucha gente, hubo muchas pérdidas, ¿no? Muchas pérdidas de niños, vinieron mucha familia acá en Sí. este programa. Sí. Y yo siempre pienso por ahí la desesperación de un papá y de una mamá que quiere saber cómo está ese niño o esa niña que ya no está en esta tierra. ¿Alguna vez te pasó comunicarte con un niño? ¿Se comunican los niños iguales que los grandes? No, No. no se comunican igual. Bien. Y trato de evitarlo. Ujú. Porque ¿Por qué? Porque el daño que puede hacer puede ser Puede ser mucho, ¿no? irreparable. Entonces, yo creo que hay que tener una conciencia, Sí. una ética, Ujú. donde realmente podamos manejar estos temas con el cuidado que corresponde Total. y con la seriedad que corresponde. Y bueno, porque la mente humana, que no lo dice la parapsicología en sí, sino la psiquiatría y la psicología, es algo tremendamente sutil, es tan débil, si bien es poderosa la psiquis, pero la mente humana, la grabadora humana es, y más cuando se refiere a este tipo de casos, es complicado, no es para tomarlo así porque sí, ¿no? ¿Cómo se manifiesta un niño a diferencia de una persona adulta que falleció? Digo, ¿se manifiesta, En algunos, a ver? en algunos pequeños casos que he visto Sí. a lo largo de los 32 años que llevo en esto, lo más desesperante del niño es que no sabe dónde está. Ah, La mayoría no sabe dónde está. Me tocó ver un caso y analizar un caso de una criatura que realmente no sabía dónde se encontraba, ¿no? No decía que estaba mal, pero tampoco decía que estaba bien. Tardé casi un año en que esa señora, la mamá del nene, entendiera, ¿no? Cómo, de qué manera. No le pude dar certeza total y absoluta. Entonces eso fue una experiencia muy desagradable, tanto para mí como para la señora, que bueno, se genera un vacío del tema, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de la fe, que bueno, es complicado, muy complicado. Yo recomiendo que no. Esto es para hacerlo con personas que saben, personas especializadas, y espero que ningún chico, adolescente, no, tratar Sí, no, de mandar obvio. ese mensaje también, ¿no? Obvio. Y acá obviamente decimos precaución, no hay que Precaución. realizar esto en su casa, Sí. obviamente que no. No. Esto es un tema muy serio, ¿sí? Sí. Porque la verdad es que suceden cosas y como vos dijiste, el daño puede ser irreparable. Irreparable, total y absolutamente. Sigo con esto de las imágenes antes de meterme con el sonido, porque es algo que me interesa entender, ¿viste? Esto de Sí, sí. cuando pasan esto, ¿no? Cuando pasan a imágenes raras, imágenes confusas, yo sí le quiero sacar un celular a la foto, ¿no? Le quiero sacar una foto con el celular, mejor Sí. dicho, Sí, a la tele, porque estoy viendo algo raro. Hice esto. ¿El celular me capta esta sí, imagen? la va a captar. Ajá. Y más los celulares de última tecnología que tienen una captación de imagen increíble. Sí, Digo, sí. ¿y de allí se puede analizar de quién se trata? Se puede analizar de quién se trata, hay archivos, hay datos que hoy en día con la computadora, la tecnología, la informática, se puede fácilmente detectar qué es lo que es, o qué es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué es lo más raro, Luis, que has visto en esto de Psicoimágenes. psicoimágenes? ¿Que ¿Viste algo raro, algo Y lo o que más- has temido? Te lo voy a explicar, A ver. pero no me pidas, por favor. Bueno. Por ejemplo, ese es el creador de las psicoimágenes. Ajá, sí, Jeffrey sí. Jugerson. Ajá. Él es el creador de las psicoimágenes. Bueno, y ahí está cuando está muerto. Ah, La foto anterior es cuando él estaba vivo, sí. y después en una psicoimágenes sale. Él es un sacerdote. Todas esas fotos son de España, las que están pasando. Wow. Bueno, Que no te pida que el detalle. Listo, dale. Trato. Trato, Luis, de que no. Pero la verdad que
se me llena la cabeza de preguntas con esto, ¿no? Sí, Y seguramente que en casa lo están mirando y también hay preguntas y cosas. Y lo más difícil, lo más feo que he visto en psicoimágenes es con ciertos tipos de luces que se utilizan en el ambiente. Que eso también está en teoría de que por qué con una luz de tal color Sí. se ve una imagen, quizá como la que estamos viendo, A ver si la podemos poner. esa como la que está ahí en pantalla, Sí. ahí está en pequeño movimiento, esa está en movimiento, ¿ves? Ajá. Son psicoimágenes ya con movimiento, no son fotografías, sino se filman. Ah. Qué ¿Ves? fuerte. Eso es con luz natural. Ajá. Pero si en la experimentación Sí. usamos luces, Ujú. no aparecen esos rostros. Aparecen rostros que pertenecen a un plano bajo. Al infierno. Bueno, está bien. Se podría llamar así. Me dijiste no detalles, pero bueno. Bueno, no, Intenta- pero está bien, de última. Intento interpretar que se trata del infierno. Sí, Rostro, o sea, no serían esos rostros, sino otros rostros raros, sin forma, sí, sin forma, amorfos. amorfos. Hoy en día la psicoimágenes tiene una clasificación de acuerdo a la imagen que se capta o se ve, imágenes puntiagudas, parciales, totales, imágenes en movimiento, imágenes estáticas, como si fueran fotos. Bueno, en fin. Luis, ¿qué daño te puede hacer una psicoimagen? Digo, una psicoimagen, y estamos refiriéndonos a que puede haber esta cosa amorfa, esta cosa de abajo. ¿Te puede causar un daño espiritual, mental? Más que nada psicológico. Ujú. Más que nada psicológico porque, te repito, la mente es muy delicada. Y realmente el daño que puede ocasionar es un daño que no te va a costar olvidarlo. O sea, captaste algo en tu casa, por ejemplo, que si lo captó la tecnología, Ujú. quiere decir que está. Entonces te vas a quedar con la duda si está en tu casa, en tu dormitorio o en dónde. O sea, ¿Cómo salir de eso? claro, ahí hay otras técnicas que se ponen en funcionamiento cuando ha ocurrido eso y que ayudan a que esto no se vuelva a repetir, ¿no? ¿Cómo es la preparación previa, Luis? Por ejemplo, cuando te toca hacer psicoimágenes, ¿tenés una preparación previa, espiritual, mental? ¿Cómo llegas a eso? Para que En no mi te... caso particular Sí. es un estado normal de tranquilidad. No me interesa meterme en ver cosas feas, porque ¿para qué? No me interesa. Y trato de captar o de ver, hace muchos años que no lo realizo, pero trato de ver cosas que realmente me den una información acorde o normal de la vida propiamente dicha, no me interesa. También doy una recomendación que quizá la gente, porque ha ocurrido que algunos investigadores han dicho, bueno, si lo vemos en la casa, lo vemos en tal lado, en un cementerio tiene que estar lleno, ¿no? Claro. La lógica te lleva, es todo lo contrario. En un cementerio no se ve absolutamente nada. ¿Por Hay qué? muy pocas imágenes que se han registrado en comparación de lo que se han hecho de estudios en ciertos lugares, pero es más probable que aparezca una psicoimagen que se realice en una casa abandonada o supuestamente embrujada a que aparezca algo, En el una cementerio. psicoimagen en el cementerio. ¿Por qué en el cementerio no? Porque, digo, uno imagina que cementerios están allí, ¿no? Los espíritus, la gente que nos quiere comunicar algo. Los cementerios no, porque específicamente la muerte, como se la conoce, está en el cementerio. Claro. Energéticamente hay un nivel muy bajo y bueno, los seres que deambulan, por así decirlo, y aparecen a través de una psicoimagen, una psicofonía, son seres que no están en el cementerio. Entonces en el cementerio es mucho menos probable. Es más probable que aparezca en una casa o en un lugar donde ha habido un accidente inclusive, ¿no? Ahí es más probable que ocurra. En un lugar donde... Ha habido una muerte trágica, Sí. porque las muertes trágicas
independientemente de lo que hacen o de lo que producen Sí. en sí, la pérdida de un ser a través de un accidente, por ejemplo, Es una pérdida inesperada. nadie lo espera. Nadie lo espera. Nadie lo espera. Entonces, como que la mente y el espíritu, por así decirlo, se quisieran manifestar por algo inconcluso. A ver, son conjeturas, son teorías que se pueden llegar a comprobar en base a una comunicación fidedigna o real, ¿no? Me dejas helado, me dejas helado. Dijiste accidentes, en el caso de los asesinatos, También también es lo mismo. hubo un experimento que se realizó en el año 1984 en Michigan, en Estados Unidos, que fue un grupo de la Universidad de Stanford a hacer psicoimágenes y psicofonías de un asesinato brutal que había habido en una casa, y bueno, lo que vieron y escucharon fue aterrador, porque fueron espíritus, almas, energía que quedaron plasmadas en ese lugar y no merecían morir, y menos de esa forma. Entonces las grabaciones y todo lo que se captó Sí. fue un estudio que duró como 3 meses, donde recopilaron imágenes y recopilaron psicofonías. Fueron aterradoras, realmente desgarradoras. Fueron cosas que, es más, uno de los parientes cercanos a la familia, después de escuchar, no ver, porque habían imágenes, después de escuchar la psicofonía, estuvo en tratamiento casi 2 años en manos de psiquiatras, porque te causa un daño, es muy feo, ¿no? Ver o sentir. Wow. No. Y ahora sí vamos al ejemplo, ¿sí?, de la psicofonía, ¿no? Cuando se manifiestan a través del sonido. Eh, Prepárate para escucharlo. Hoy quiero saber de tu boca si lo que escuchamos tiene que ver con más lo real, lo que sucede, ¿no? Sí. Ahí trajiste unos cassettes, nos faltó convertirlos, ¿no? Estos cassettes en audio para emitirlo hoy en el programa. Así que lo vamos a hacer muy pronto, seguramente ¿Cómo no? en las semanas, ¿no? En la Sí. segunda parte. Pero ahora nos metemos de lleno a esto, ¿no? ¿Se manifiestan así los espíritus del más allá? Mira. A ver si podemos tener sonido, chicos. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está, es un poco... A ver si lo podemos sacar, chicos. Ahí está, gracias. Fuerte. Digo, fuerte, fuerte para todos los que estábamos acá. Ay, que me... ah. La verdad es que me impresiona mucho. Me impresiona y creo que estamos todos acá en el equipo de producción impresionados. ¿Se manifiesta así, Luis? ¿Algo así? A veces, Ujú. pero no siempre es así. Y ¿no? coincido con un poco con lo que vos me decías de las palabras claves. Ahí veíamos protegeme, muerte, Sí. ¿no? Después, bueno, se escuchan demasiados ruidos extraños, ¿no? La interpretación dice que son campanas, Sí, sí. pero de palabras se escucha como lo que dijiste, muy tajante. Son tajantes, Ujú. son muy tajantes. Hay, inclusive hay sonidos o frases que son total y absolutamente audibles, Sí. con una claridad absoluta. Sí, Eh, pero también depende, sí. a mi entender, tema que ha sido discutible en el campo de lo parapsicológico, donde realmente a veces el estado de la persona que está haciendo el experimento Sí, o la intencionalidad que tiene, sí. ¿sí? A ver si me cortan el audio, chicos, por favor, de esto. O, Sí, la, perdón. o la intencionalidad que tiene la persona Sí. de generar
el experimento, es como que hubiera una comunicación de lo que va a suceder. Es decir, Sí. si yo estoy tranquilo y quiero con respeto y con conocimiento, con el simple hecho de investigar, eh, crear o escuchar una psicofonía normal, es difícil que aparezca esto que acabamos de escuchar, ¿no? Eh, por ejemplo, hay el creador de las psicoimágenes, Jürgen Erison Jürgen, suizo. Él nada que ver con lo paranormal. En 1959, un fanático de la naturaleza con los aparatos de aquella época y quería grabar simplemente el canto de los pájaros en un bosque. Cuando llega a la casa y reproduce la cinta, escucha la voz de una mujer que lo llamaba. No, él sabía que estaba en el medio de la nada. Cuando vuelve al lugar otra vez, con otra cinta, vuelve a escuchar a una persona, a una mujer que lo llamaba. Y cuando presta atención al tema era su mamá, que lo estaba llamando simplemente, ¿no? No es que le dijo una frase o algo por el estilo. Hay psicofonías de mensajes muy alentadores, por así decirlo, y muy buenos. Te amo, te amé, el cielo existe, la paz está. Mensajes que no tienen nada que ver, como también hay mensajes aterradores como el que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Es fuerte, fuerte. La verdad es que me impresionó, ¿no? Lo blanco y lo negro, Lo blanco y lo negro, ¿no? lo positivo y lo negativo. Y a lo negativo, ¿a qué se debe? Digamos, porque por ahí me pusiste el ejemplo de una madre diciéndole a un hijo, ¿entendés? Te amo, o dándole protección, o sabiendo que está con él, ¿no? Sí, sí, En lo negativo, ¿a qué se debe? ¿Por qué un...? un espíritu Sí. da un mensaje negativo, Sí. porque quizás ha sido malo en la vida real, o está pagando o haciendo cosas, ojo, son teorías, ¿no? Pero se ensañan con una persona en Sí, particular por algo que sucedió en la Tierra o... puede ser, puede ser. Puede ser por algo, no se sabe a ciencia cierta. Sí hay mucha experimentación, hay muchos análisis que se han hecho. La Real Academia Psíquica de Londres, Sí. que tiene un comienzo en la década de 1700, tiene miles de experimentaciones. Cuando aparece Allan Kardec y la creación del espiritismo también. Bueno, hay neumografías, psicografías, que se llaman a personas que entran en un estado de trance y empiezan a escribir en sesiones mediúnicas, mensajes también. Ahora se oyen, se filman, lo que le ha dado una cierta credibilidad a esto que hablábamos en el programa anterior de la existencia de este mundo espiritual, ¿no? Que es igual que este, ¿Es igual? igual. Buenos, malos, ricos, pobres, gente que sufre, gente que está bien. Porque uno piensa cuando se va de este mundo que no sufre más, ¿no? Es como... Depende. ¿De qué depende? Y muchas cosas. Tenés la... A ver, ¿cómo decirlo? Vayamos a un caso, voy a dar un ejemplo dale. tonto y con sentido común. Vayamos a un caso que después que mueres, Ajá. según el sistema de reencarnación, aquellos que creen en la reencarnación, y es respetable, nacés en Sudán, en África, en una aldea donde Sí. no hay agua, no hay hambre, y la vas a pasar mal, vas a sufrir. Se te va a generar una cuestión de desequilibrio emocional, psicológico, en fin, etcétera. Sí, es verdad. Distinto a una persona que nace en un país bueno, donde, bueno, la abundancia está y el plato de comida lo tenés todos los días, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo en las charlas o en las conferencias de que este mundo que coexistimos hoy no se tiene tanta diferencia con el mundo espiritual. No es lo mismo una chica que nazca en Argentina, clase media, a que nazca en un país donde los otros días lo veía por televisión, donde son manejados por los talibanes, por ejemplo. Total. Hay diferencia, mucha. Cuando hablamos de psicofonía,
¿quién hace psicofonía? Digo, ¿cómo detecto? Si yo voy con un grabador, por ejemplo, a un lugar que sospecho Sí, que hay una energía especial y empiezo a grabar así de la nada y después llego a mi casa y reproduzco. ¿Es así de de sencillo? simple. Sí, ¿Sí? sí, así de sencillo. Ah, mira, con un grabador. Con un grabador. Generalmente el grabador se aconseja desde el punto de vista técnico Sí, de que no esté incorporado al aparato de grabación, bien, ¿está? bien. Sino que el grabador esté Mm, exterior, bien, perfecto. Ujú. exterior. Bueno, hay que corroborar la calidad del sistema que se va a utilizar para grabar. Hoy en día con la computadora existen sistemas de filtro, la gente que se especializa en esto la tiene más clara que yo, porque bueno, conocen el sistema de los equipos que se pueden llegar a utilizar hoy en día para obtener una mejor calidad, para tratar de que todos estos mensajes o sonidos sean de una fuerza realmente real, ¿no? De un espíritu real, por darle una denominación. Claro. En algún momento se creyó, inclusive dentro del campo de la parapsicología, de que estas grabaciones o estos sonidos los producía la mente del experimentador, ¿no? ¿Cómo? A ver, repetilo. Claro, eh, está comprobado de que la Sí. mente puede ejercer cierto dominio sobre cierta materia. Ajá, mira. Entonces, algunos experimentadores o críticos decían que era la mente de que él produce o ejerce el ejercicio de la experimentación. No sé si soy claro. O sea, si yo, por ejemplo, voy a un lugar y pongo un grabador y me quedo ahí sentado sin hacer ruido, algunos sostenían de que quizás era mi mente la que hacía o Ciertos ruidos. magnetizaba o Ujú, bien, producía ese sonido. bien. Entonces, ahora, ¿qué se hace? Para crear una psicofonía, llamémosle total y absolutamente verídica, se prepara el equipo de grabación Sí. y se deja solo. No tenés que estar ahí. Acá se Wow. hizo en una casa muy conocida. ¿Acá en Mendoza? Sí, ¿Casa está cerca del parque? No. sí. Sí, nosotros tratamos, cuando arrancó No Culpes tratamos un poquito este tema. Hay Eh, mucha. eh, Bueno, a ver, hay que hablar, no podemos no dejar de hablar, es una de las sí. casas más misteriosas de nuestra provincia. No demos nombres, No, no. demos que es cerca del parque, que pertenece a los AA Ujú. y listo. Pero es una de las casas más famosas de Mendoza, todo el mundo quiere que hablar, pero la verdad es que por un tema que los Es más, por la dueños... calle Aristide, perdón, por la calle Emilio Civit, Emilio hay Civita. otra construcción, también antigua, muy antigua, Sí, que en el tema paranormal o parapsicológico sí. generaba mucho más fenómenos que esta casa a la ¿Qué cual está? estamos haciendo No sabía de referencia. la otra. Había un lugar, Sí. A ver, estamos para contextualizar a la gente, estamos hablando de dos casas, sí, ¿no? Una de las casas es la que ya todos conocemos, que es la que todo Mendoza habla, que es esta casa misteriosa de sí, los AA. Bien. sí, ¿Y después cuál es la otra? que está sobre Emilio Civit, Sí, bajando por Emilio Civit a mano derecha, que hoy se sí. ha... Ah, está bien, esta es la de la AA. Sí, esta es la de... Sí, esta es más abajo. Ah, hay Por, dos, un poco más abajo. exacto, O hay sea, dos. está la de los AA y es más abajo. Ahí está, y no Sí, podemos nombrarlo porque tenemos un probleminha. sí. Pero, bueno, Había una casa en San Martín, una en la ajá. Valle. Pero volvamos a la que los mendocinos, ¿no? Que les intriga mucho. ¿Por qué? ¿Qué me decías de...? Ahí se realizó una psicofonía. Ah, allí se realizó. ¿Y se Sí, encontró? sí, Ay, la puta madre. te estoy hablando. Mm. Yo era muy joven. Bueno, se decía que el dueño, nosotros cuando tratamos el primer programa, que el dueño, este señor AA, había hecho un pacto con el diablo para enriquecerse y bueno, esto es teorías obviamente siempre, Sí, son pero se teorías. encontró, ¿qué se Sí, hay una encontró? psicofonía donde aparece el sonido de una persona Sí, eh, pidiendo ayuda. Lo dice clarito. Ayúdenme, ayúdenme. en esta, Sí, bien, y la que está más abajo,
Esa fue un poquito más compleja, la psicofonía. Estoy hablando de psicofonía. Sí, psicofonía. Grabaciones de voces del más allá. Esa es la definición. O sea, en las casas A pedían ayuda, auxilio. Sí. Sí. ¿Era la voz de un hombre o de una mujer? ¿Se puede Una detectar? mujer. Ajá, una mujer. ¿Se puede detectar entonces cuando...? Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Sí, sí. Y en la otra casa, la ¿Una cual... mujer? Una mujer. Perdón que lo haya interrumpido, pero Una mujer. ¿Quién era? bien. No sé. ¿Por qué estaba ahí? Tampoco lo sé. una mujer que se sentía apresada. Podría decirse, ¿no? Y después la otra propiedad, Sí. que ahí lo hice de una forma Bien. media clandestina, por así decirlo, porque estaba abandonada. Ajá. ¿Sigue abandonada? No. No. Bueno, entré y realicé una psicofonía que... ¿Hubo una reparación de esto? Sí. Ah, ya sé cuál. La estuvimos allí nosotros, ¿eh? Vale. Estuvimos, quiero decir, esa podemos nombrarla. Yo Podemos no, nombrar. yo no por la duda. A ver, le pregunto a la producción, si la puedo nombrar, ¿no? Bueno, nosotros, para contextualizar a la gente, nosotros uno de los capítulos de No Culpes fuimos allí y, para que la gente también que nos está mirando se pueda contextualizar, es una mansión que tiene varias habitaciones. Exacto. Muchas. Perfecto. Y que hoy es un museo. Exacto. Perfecto. Perfecto. Y no me digas, no sé lo que me vas a contar, pero estuvimos allí. Encima, estuve de noche, estuve con todo el equipo de producción. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Se sentían voces de niños. Ahí habían niños que... Porque se hablaba Sí. de niños. De niños. Y Fue un orfanato eso. Exacto. Y ese cassette, era la época del cassette, que grabamos, realmente los mensajes que hubieron fueron un poco extraños. ¿Por qué? También pedían ayuda, algunos. Otros gritaban como si fuera de dolor, una cosa así. Y, bueno, realmente nos dejó mal. Nos dejó muy mal. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué fue lo que ocurrió que marca la historia del lugar? Tampoco lo sé, lo desconozco. Pero bueno, fueron cosas que realmente, como decía en una parte de tacharla fuerte, sí. Sí, sí. Y bueno, por eso digo que esto hay que tomarlo con seriedad, Total. si me permiten, con profesionalidad, y tener cuidado, no es para realizarlo así, para ver qué pasa, para jugar. Para ir cerrando, ¿no? El capítulo de hoy que me encantó, Luis. Me encantó, Luis, y Muchas quiero destacar también tu profesionalismo para hablar de estos temas. Gracias. Si no tomo las precauciones necesarias, ¿puede apoderarse de mi espíritu alguna de estas cosas extrañas? A nivel profesional, hasta el conocimiento Sí. que tengo yo, te diría que no. 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 Sí me puede causar, que no es menor, no es menor, por eso lo vuelvo a recalcar, me puede causar un daño psicológico que me puede llevar a un trastorno bastante severo y bastante complejo. Lo cual en esa área la psiquiatría y la psicología tendrían que usar muchas herramientas para tratar de ayudar a una persona que es víctima o se enfermó, valga el término, de estas cosas que, bueno, no tienen un asidero real, palpable, ¿no? Total. Y analizable. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado. Muchísimas gracias, Luis, por el capítulo de hoy. No, por favor, Por gracias. ser miembro ya de No Culpes. Bueno, muchas gracias. Y lo esperamos seguramente la semana que viene para seguir Cuando hablando gustes. de estos temas que son súper interesantes.